Hoy vamos a ver del versículo 6 al 15 de Apocalipsis 22. Y entonces nuestro título es tomado de Apocalipsis 22, 7. El título es He aquí, vengo pronto. Voy a leer versículos 6 y 7. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. A partir del versículo 6 de Apocalipsis 22, se convierte en una especie de despedida por un lado de la palabra, obviamente del libro de Apocalipsis también. Por otro lado, hay una serie de exhortaciones y advertencias con avisos. Esta parte final pues cambia totalmente la temática en la que veníamos, pero es muy importante, porque es una exhortación que va directamente, por lo menos eso pretende el corazón de Dios, que llegue a nuestro corazón, no solo a nuestros oídos. En el versículo 6 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. El ángel declara que lo que se acaba de ver y lo mismo que se está diciendo en este momento, no se debe pensar que es demasiado bueno para ser cierto, sino que son palabras fieles y verdaderas porque provienen del corazón fiel de Dios. Él lo que dice, lo hace, lo cumple. Él no se traiciona a sí mismo, como hacemos nosotros a veces. Empeñamos nuestra palabra y hacemos otra cosa diferente. Hacemos promesas y no las cumplimos. El Señor no tiene esa característica porque dejaría de ser Dios inmediatamente. Él no puede fallar en esto. Por eso es que tenemos que confiar plenamente en su palabra y que cuando Él nos da una promesa en su palabra, se cumple porque se cumple. Su palabra no pasará, nos decía en alguna parte de los evangelios. El mundo, la tierra pasará, pero mis palabras no. Cuando tú mires algo que está escrito de parte de Dios en la Biblia, ábrele un lugar siempre muy especial en tu corazón. No lo dejes solamente en los oídos y mucho menos en el cerebro solo, sino que llegue hasta allá adentro, porque esto viene no como un mensaje anónimo y sin sentimiento, es todo lo contrario, es un mensaje vivo y que reporta directamente el amor de Dios para tu vida. Por eso, si Él dice, he aquí, vengo pronto, que es el título de nuestro tema hoy, y que es dicho por el propio Señor Jesucristo que interrumpe al ángel que hablaba antes, con ese recordatorio de que Él viene pronto, tenemos que saber que eso es cierto, porque la mente humana, la mente racional, la mente lógica puede hacerse unas preguntas. ¿Por qué parece que ha pasado mucho tiempo desde que el Señor lo dijo? Si lo dijo con Juan hace 2000 años, han pasado 2000 años y el Señor no ha venido. ¿Estaba Jesús equivocado? Esas son preguntas, si son hechas con la actitud adecuada, pues vaya y venga, pero pueden ser preguntas muy soberbias también. Estas son preguntas que puede hacer un ateo en términos de poner zancadilla, ponerle trampa a la palabra de Dios. Vamos a tomarla aquí como si fueran de buena intención. ¿Por qué parece que ha pasado mucho tiempo desde que el Señor lo dijo? Vamos a ver que entonces, al analizar el idioma, el griego original, el griego antiguo, la palabra pronto no significa exactamente lo mismo que significa hoy para nosotros. La palabra pronto en el griego puede ser entendida
más bien como de repente. Entonces, he aquí, vengo de repente. Las cosas que deben suceder de repente o rápidamente. Apenas se inicien, va a ser una sucesión inmediata de cosas. En apenas 7 años van a ocurrir muchísimas. Pero también dice que la venida de Él va a ser de repente en el griego antiguo, y entonces ya eso nos despeja el panorama. Aún así, pues la iglesia primitiva esperaba a Jesús de pronto. ¿Estaban ellos equivocados? No. Lo que pasa es que el corazón de Dios quiere que cada generación que oye esta palabra esté en alerta máxima, a la expectativa, observando y listos para su regreso. ¿Por qué? Porque estas palabras son del Señor. Primero, si tienen que venir del corazón de Dios, entonces tienen que cumplirse también, como vimos, la fidelidad. Pero es que hay un factor que no consideramos. Pronto, de alguna manera, es una medida de tiempo. El tiempo es también según el Señor. Y en las cartas de Pedro se nos dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces para Él apenas transcurren 2 días y es muy pronto la venida. Para nosotros son 2000 años. Pero esa es la diferencia. El Señor está diciéndolo desde su perspectiva, desde la eternidad, desde el cielo. Hijos míos, mi venida es pronto. Por un lado, de repente, y según mi medida de tiempo, es muy inmediata a la crucifixión de mi Hijo. Bueno, entendido esto, entonces, la siguiente exhortación, o mejor bendición, que nos dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Se necesita tener confianza. Y fíjense que la confianza nace aquí del estudio profundo de la palabra. Si no nos metemos con el significado de ciertas palabras, podemos empezar a discutir cosas que no son. Porque cuando se escribió la Biblia, se le dio otro sentido al que ahora aparece en nuestro español actual. Y esas discusiones son absurdas porque estamos discutiendo dos realidades diferentes. Lo que a nosotros nos parece con lo que es la verdad de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que guarda. Esta bendición nos recuerda que la profecía nos da una palabra que debemos guardar. No solamente es un material para discusiones o para debates. La intención principal de la profecía es llevarnos a confiar y a obedecer a Dios y a aplicar esa verdad que Él nos da a la manera de vivir que tenemos nosotros. El ejercicio completo, entonces, es para ser bienaventurado, oír, recibir, meditar en ella, confiar y obedecer. Cuando yo hago eso, recibo bendición para mi vida. Hermanos, yo doy fe de esto. Como me ha tocado preparar palabra, y digo me ha tocado porque ese ha sido mi ministerio. El ministerio es sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos hace 30 años, el Señor dijo, vayan al banquete de la palabra. Yo no tenía ni idea de la riqueza de ese banquete. Pero ahora lo estamos empezando a ver. Y lo que les quiero contar es que de cada estudio que yo tengo que traer a una audiencia, cualquiera que sea, siempre yo soy el primero que recibe bendición. Porque esta palabra que yo preparo se devuelve a mí. Me transforma mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, en mi forma de sentir y de atravesar las crisis. Es increíble cómo el ejercicio de preparar palabra me ha fortalecido para los malos momentos. No digo que ya soy un adalid, pues, de
fortaleza, ni mucho menos. Yo sigo teniendo las mismas debilidades que tienen todos. Pero cada vez cruzar por una tormenta es más rápido y más fácil. Y el levantamiento después de la tormenta también es mucho más rápido. Por eso los estoy invitando a que no se confíen solamente en lo que se les predica, aquí o allá, en cualquier parte. No se confíen solamente de lo que leen. Preparen ustedes mismos un tema. Pídanle al Señor que el Espíritu Santo los lleve a confiar en que Él los guía a toda la verdad. Y van a ver entonces cómo a ustedes les da algo que no les da a todo el mundo, ni a su pastor, ni a su vecino, ni a su hermano. Eso es para ustedes. Esa es la bendición individual. Pero una exhortación, háganlo todo con humildad, entendiendo que la palabra es del Señor, la interpretación es del Señor y la bendición es del Señor. Él es el dueño de todas las cosas, inclusive de tu cerebro, de tu meditación, de tu tiempo. Él es el dueño. Entonces ahí es donde se vuelve productiva esa palabra, y es la palabra viva que transforma. Esa es la palabra que levanta, es la que llena de gozo, la que hace vivir la vida abundante que Jesucristo prometió. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. A propósito, queda ahí una referencia ambigua. El libro puede ser el de Apocalipsis, como toda la escritura, de tapa a tapa. Cualquiera de las dos es absolutamente correcta. De hecho, ambas son la misma cosa. La bendición para los que guardan las palabras de la Biblia. Versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Aquí hay una tremenda lección. Y él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan aquí es corregido por segunda vez por intentar adorar a un ángel. Repasemos estos detalles. Tenemos a un Juan probablemente de unos 90 años aquí. ¿Por qué lo sabemos así? Porque podemos calcular que Juan tenía aproximadamente la misma edad del Señor Jesucristo, que parece ser el promedio de los discípulos que Cristo reunió a su alrededor, la misma edad de él. Tendría entonces 30 años cuando conoció y anduvo con el Señor por 3 años y medio. Eso no lo puede decir ninguno de nosotros. ¿Anduvimos con el Señor literalmente como Juan? No, el Señor anda con nosotros, pero de otra manera. Juan habría predicado el Evangelio quizás unos 60 años. Decimos habría porque esto es hipotético. Si tenía 30 y murió a los 90 aproximados, entonces el Evangelio de Juan, dicen los historiadores, que fue escrito entre el 60 y el 90 de Cristo, después de Cristo. Las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, entre el 85 y el 90 después de Cristo, y Apocalipsis fue escrito entre el 95 y 96. Cristo subió al cielo a los 33. Supongamos que Juan tenía 33, la misma edad, al año 33 después de Cristo. Cuando se escribió Apocalipsis, Juan debía tener 90, 95 años. O sea, tenía toda una historia de su vida cristiana. Y sin embargo, el Señor permite que cometa 2 equivocaciones durante las visiones de Apocalipsis y que queden consignadas en el libro. Una de estas es aquí, en Apocalipsis 22, la otra en Apocalipsis 19, cuando él intenta adorar al ángel. Miren lo que estoy diciendo. Un cristiano de muchísima experiencia, un cristiano con vivencia directa con el Señor Jesucristo, que había oído de los propios labios del Maestro, un cristiano que había escrito tremendos
documentos que quedaron en la Biblia y sin embargo se equivoca. Y que esas equivocaciones queden consignadas en la Biblia por el propio Juan. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos una lección, que nunca nos ufanemos de la revelación que Dios nos da. Podemos, cuando nos dejamos llevar por las emociones, que parece ser que ese fue el caso de Juan, estaba tan embelesado en la revelación que cayó en exaltación emotiva y entonces, de no saber qué hacer de la tremenda revelación que está oyendo y viendo, se bota al piso y quiere adorar al ángel. Se le cruzaron los cables, se equivocó. Es impactante cómo alguien que ha recibido estas visiones se puede desviar en un segundo. ¿Qué diremos nosotros? Las visiones sobrenaturales y las revelaciones no significan que alguien esté en la doctrina correcta, enseñanza o práctica correctas. Puede estar equivocado. Ese es el tremendo misterio del Señor, que permite que siervos imperfectos sirvan en una causa perfecta. Y Él es el que hace que esas equivocaciones se conviertan en bendición. Miren, las dos equivocaciones de Juan nos traen una profunda lección a nuestra vida espiritual. Nos enseñan además que el orgullo es como una plaga, o la emoción incluso, que aparece donde menos lo esperamos. Cualquier bicho, una cucaracha o un ratón, aparece donde menos se le espera. El orgullo es igual. Por eso la enseñanza de este pasaje es que la mejor amiga de la comunión con Dios y de la revelación es la humildad. Si tú vas en humildad a buscar de Dios, vas a recibir muchísima bendición. Si vas con orgullo, si vas con intenciones no santas, no sinceras, probablemente te vas a quedar viendo un chispero y no vas a tener esa revelación que esperabas. Dice el versículo: me postré para adorar a los pies del ángel, como lo hizo en Apocalipsis 19:10. Pero el ángel le recuerda que solamente Dios debe ser adorado, solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y pare de contar. Ninguna criatura, ni angélica ni humana, por muy santa que la tengan ciertas religiones, ninguna creación de manos de hombre, valga decir, en nuestros días, ya no ídolos e imágenes, hoy un pastor, una iglesia, un vehículo, un trabajo, un título, nada puede ser adorado. Y adorado es cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra vida y todo lo demás es desplazado. Tenemos que andar examinando cuál es nuestra prioridad de vida, porque allí podremos descubrir o bien que estamos en el camino correcto porque es Dios la prioridad, o bien que estamos en idolatría porque estamos mirando otras cosas. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, primogénito con P mayúscula, refiriéndose a Jesucristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. No se nos olvide que el Señor Jesucristo, por eso es Señor, porque le debemos adoración. No es solamente un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro, alguien excelente entre la humanidad, es Dios. Por tanto, hay que mirar los evangelios y toda enseñanza que viene de Jesucristo con la misma reverencia con la que miramos a Dios el Padre. Apocalipsis 22:10 y 11. Y me dijo:
no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El versículo 10 decía, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Este libro no es sellado. Ay, es que Apocalipsis es tan difícil de leer. No, no es sellado. Hoy en día hay muchísimas ayudas en las redes sociales y gratuitas para que cualquiera que tenga el amor, el deseo y la humildad de leer Apocalipsis, lo haga bien guiado. Y es un contraste con la profecía del Antiguo Testamento, porque por ejemplo en Daniel 8:26 el Señor le ordenó a Daniel, sella la profecía de este libro. Pero miren cómo son las cosas. Los escatólogos hablan muchísimo de la profecía del Antiguo Testamento, que está sellada en algunas partes. Por ejemplo, de Ezequiel hay muchas cosas que corresponden al milenio, todavía no las podemos entender. En Joel hay muchas cosas que corresponden a la tribulación y todavía no las podemos interpretar adecuadamente. Pero Apocalipsis sí, ya vimos que es completamente claro. En cambio, los hombres sellan el libro de Apocalipsis en desafío abierto al mandamiento de Dios. En algunas partes no se predica de Apocalipsis porque se considera un libro cerrado, difícil de entender, lo cual es falso. No está sellado, lo dice el propio Señor. No selle las palabras de la profecía de este libro. Nosotros decimos amén. Y ahora que estamos terminando, podemos decir, Señor, eso es completamente cierto, como toda tu palabra. El versículo 11 decía, el que es injusto sea injusto todavía. Y este es un poco difícil de entender. Aquí la clave es entender el sentido de ese todavía. El sentido es que se mantiene lo que se vivió. O sea, el que es injusto, como vivió injusto, se va a mantener injusto todavía. ¿En qué momento? Todavía se refiere al momento en el cual el Señor está mostrando la eternidad. Entonces dice, aquellos que rechazan o no practiquen las advertencias de Dios desde aquí en la tierra, fijarán su destino eterno para el infierno, donde mantendrán su naturaleza inmunda por toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir, sea injusto todavía. Mantendrán allá lo que empezaron acá. Pero aquellos que no solo oigan, sino que respondan a las advertencias, fijan entonces su destino eterno en la gloria y harán realidad en su vida la justicia y santidad perfectas del cielo también aquí. Viven santos aquí, van a ser santos allá. Hermano, si lo que alguien ha leído o ha oído en Apocalipsis no lo ha cambiado, entonces hay muy poca esperanza de que nada más lo cambie. Y creo que es un examen que tenemos que hacer todos, para hacernos entonces enderezar nuestro camino, santificar nuestras vidas, proponernos en esperanza, mantenernos limpios para el Señor. Porque lo que vemos es que encontramos un tremendo castigo para los que no creyeron, castigo durante la tribulación y eliminación durante el milenio y durante la eternidad. En cambio, los que fueron obedientes y humildes, los que fueron dóciles y discípulos, reciben bendición detrás de bendición. El rapto, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, 7 años en el cielo, después el milenio como reyes y sacerdotes, y otra vez reinado y sacerdocio durante la edad eterna. Versículo 12 y 13 de Apocalipsis 22. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo,
para pagar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hay una nota de afán aquí cuando el Señor dice, he aquí, vengo pronto. Su mensaje siempre es, estén listos. Y hay un aforismo, un dicho que circula entre las iglesias entendidas, que es que debemos vivir hoy como si el Señor viniera ya, pero debemos trabajar como si el Señor todavía demorara. Y es completamente correcto y cierto. Mateo 24, 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De repente. Decía la palabra, y mi galardón conmigo. Jesús va a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Eso significa que somos hechos salvos por obras? No, tengan eso claro. No, pero muestra que vivir por fe y ser salvados por fe tendrá que venir acompañado necesariamente de obras justas para Dios. Dicho más sencillamente, el que es verdaderamente hijo de Dios manifiesta en su obrar cristiano esa salvación que recibió un día. Santiago 2:20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí está diciendo que hay muchos que llegan supuestamente a la iglesia diciendo que son salvos, pero no dan el fruto de las obras que muestran que sí realmente son salvos. La fe sin obras es muerta. Y Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Conclusión, un buen cristiano trabaja bien para Dios, en lo poco, en lo mucho que Dios le ponga. Mons nos da un comentario aquí, dice, la calidad de la vida de un hombre es lo que da la evidencia definitiva de lo que él en realidad cree. Y yo digo, amén. Decía la palabra, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si nosotros en realidad supiéramos y entendiéramos quién es Jesús, ¿saben, hermanos? No tendríamos ningún problema con estar listos para su regreso. Si lo sentimos realmente en el corazón como Dios, como el Hijo de Dios, vamos a estar con anhelo, con esperanza, pero también con temor, sirviéndole a Él y buscando estar listos para su venida. Porque estos títulos, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, significan que Jesús es el principio, el centro y el final del cristiano, de la vida cristiana. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. El mismo sentido de antes, no son las buenas obras lo que salvan, es que las buenas obras son el resultado de ser salvo. Versículo 15 dice, pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas. Hacer o cumplir sus mandamientos no hace que nos ganemos la vida eterna, pero es evidencia de que se nos ha concedido vida eterna. Además, hay bendición al hacer sus mandamientos, al cumplirlos. Y por otro lado queda una duda aquí. ¿Cómo así que los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas? Eso ya lo respondimos cuando vimos una parte de Apocalipsis 21, hablando de la Nueva Jerusalén. Entonces sabemos que no es
literalmente que estén fuera de la ciudad, sino fuera de la eternidad. Mas los perros estarán fuera de la eternidad. ¿Por qué se dice que los perros estarán fuera? Se refiere a los que son moralmente impuros. Los perros en la cultura oriental eran carroñeros y eran objeto de desprecio de todos los ciudadanos. Filipenses 3:2 nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Aquí los pone como si el uno significara lo otro. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los que buscaban hacer circuncisión en los cristianos por practicar falsas doctrinas. Estos serían los perros. Y entonces terminamos hoy con el pasaje que está en Hebreos 10, 35 al 39. Por favor, desplieguen toda su atención espiritual, porque este es un mensaje muy completo de la palabra de Dios. Dice, versículo 35, no pierdan pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Es decir, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, no permitan que las dudas hagan daños en su espíritu y en su alma. Si llegan a tener dudas, pongan eso en oración y preséntense humildemente ante la luz de Cristo, para que sean iluminados. Y verán que al poco tiempo queda resuelta ese cuestionamiento. Versículo 36. Porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Entonces, este pasaje nos exhorta primero a la confianza y segundo a la fidelidad o perseverancia. Mantenernos, a pesar de las dudas, mantenernos. Señor, pero si tú no has venido todavía y eso lo dijiste hace 2000 años. Amén. Señor, algún día lo entenderé, pero yo en este momento inclino mi cabeza en humildad y me mantengo perseverante, fiel. No voy a permitir que una duda me aparte de ti. Por eso dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido a través de la perseverancia. La confianza y la paciencia rinden frutos abundantes en la vida del cristiano. Versículo 37. Porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cada día que pasa, mis hermanos, estamos más y más cerca de la venida del Señor. Cada día que pasa, las señales son más y más grandes. Versículo 38 de Hebreos 10. Pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. ¿Qué hay que decir ahí? Amén, Señor. Porque no podemos volver atrás. Dice precisamente el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén y amén.